diagnóstico, porque pues la mayoría de veces estos tipos de cambios en los laboratorios nos van a confundir con otras patologías. Pero entre lo que podemos encontrar, pues es una anemia normocítica normocrómica y leve, ni siquiera marcaba que fuera realmente importante, trombocitosis, hipergamaglobulinemia policlonal y un aumento tanto en BCG y en PCR. Entre los estudios de imagen, pues se mencionaban que la más confiable y la que, sí, tanto la que usábamos para la clasificación, que es la que les comenté, pues sería la angiografía. Sin embargo, como está catalogado como método de imagen invasivo, la guía de práctica clínica no marca que se utilice este como primera línea. Lo que utilizamos comúnmente pues sería una ultrasonografía de Doppler, sobre todo para ver el trayecto, morfología, diámetro, engrosamiento, la íntima media, estenosis y oclusiones de los vasos laterales y pues para ver tal cual qué tanto está afectado lo que es el flujo sanguíneo, como lo podemos ver en esta imagen B, que a pesar de que está muy grueso el vaso, hay una estenosis muy cañona y hay muy poquito flujo de sangre. También podemos ocupar una tomografía o una resonancia magnética y también marcaba una, una radiografía de tórax, sobre todo para pérdida de en donde vamos a observar pérdida de la nitidez o apariencia festonada de la aorta. Y sobre todo cuando encontramos al paciente ya en una etapa crónica, podríamos observar lo que son calcificaciones lineales mínimas o una ondulación de la aorta torácica descendente. Y bueno, la angiografía que les comentaba que pues no, está un tanto controvertida porque como es un método invasivo, pues no se utiliza mucho. Bueno, este es un cuadro comparativo que venía en la GPC sobre cuáles son las más óptimas o una ventaja y desventaja de cada una. Y como yo les comentaba, la geografía, pues la verdad es que es una medición buena, sin embargo, pues es un método invasivo y no se opera mucho, ¿no? El ultrasonido, pues la ventaja es que no es invasivo, pero pues dependemos del operador y cosas así. Y pues bueno, en general, todas las que ya les mencioné como método no invasivo, pero de la que más se utilizaría, pues sería el ultrasonido. Ahora, para las propiedades de la densidad del edema, comparando lo que es una resonancia magnética y una angiografía invasiva, pues la ventaja de la resonancia magnética, vuelvo a hacer hincapié, es no invasiva a comparación de la angiografía. La resonancia nos va a ayudar a definir bien la anatomía, puede evaluar el grosor de la pared anterior, puede determinar engrosamiento y no hay exposición tal cual a lo que es la radiación. Y en la angiografía, pues el problema, las ventajas que va a haber mejor resolución de la imagen, habilidad para realizar intervenciones y puede grabar presión sanguínea intravascular y medir los gradientes. Y en las desventajas, pues la resonancia que es de baja resolución, no es de baja resolución comparándolo con la angiografía. No es cuantitativa en la evaluación de la intensidad y no va a aportar una presión intravascular. Y las desventajas de la angiografía, pues como ya les dije, es invasiva, evalúa el lumen, utiliza radiación ionizante y no práctica para el monitoreo frecuente. Ahora, hay una tabla para criterios de empeoramiento de la enfermedad y en estos tenemos que tomar en cuenta la aparición o empeoramiento de dos o más de los siguientes. Las manifestaciones sistémicas, que serían más o menos las que se estarían presentando en una etapa temprana, la BCG elevada y manifestaciones de isquemia e inflamación, como pueden ser la claudicación, como ya les había mencionado, disminución o incluso la ausencia de los pulsos, soplos, carotidinia y la presión sanguínea simétrica en las dos extremidades. ¿Se acuerdan de cuánto era la diferencia más o menos de presiones? ¿De 10? Sí, gracias. Exacto. Entonces, 10 milímetros de mercurio para que podamos contemplar que ya están asimétricas y sobre todo para el empeoramiento. Y cambios típicos angiográficos, que serían los que yo les comenté con la clasificación de neumono. Y bueno, lo que a nosotros nos va a interesar como médicos generales, pues serían los criterios de referencia, porque nosotros no nos va a tocar tratarlo. Y entonces, pues vamos a saber a dónde mandar, que tenemos que saber a dónde mandarlo y cuáles son las causas que nos van a hacer sospechar de esta patología. Entonces, nosotros vamos a referir a medicina interna a aquellos pacientes jóvenes con sospecha clínica de arteritis de Takayasu, que van a presentar una disminución o desaparición de los pulsos arteriales, soplos arteriales, diferencia de las presiones arteriales, hipertensión arterial, claudicación de los brazos, estas dos, como ya les había comentado, las más importantes, pérdida de peso, malestar general y fiebre.
Antes de referirlo nosotros ya sea a medicina interna o a reumatología, que comúnmente es a medicina interna porque a reuma lo mandan comúnmente los médicos internistas, pues es pedir una biometría hemática, una BCG, como ya les había mencionado que tendría que aparecer o podría aparecer aumentada, una proteína C reactiva, tiempos de coagulación, glucosa, urea, creatinina, ego, radiografía de tórax y un electrocardiograma. Y vamos a referir a reumatología cuando el paciente tenga 3 de los 6 criterios que ya les había mencionado. Y el tratamiento, pues la pauta inicial, bueno, que no nos corresponde a nosotros darlo, pues la pauta inicial es con esteroides de 1 miligramo por kilogramo al día de prednisona y pues, después 1 gramo de metilprednisolona durante 3 días en caso en el que ya hayamos observado lo que es un proceso isquémico activo y se recomienda antiagregar al paciente. Eso de arteritis de Takayasu, ¿hay alguna duda ahí, compañeros? ¿No? Vale. Entonces, ahora nos vamos, gracias. Ahora nos vamos a lo que es la enfermedad de Kawasaki. Esta es una vasculitis multisistémica aguda, autolimitada, que va a afectar a vasos de mediano calibre y particularmente va a afectar a lo que son las arterias coronarias. Es de etiología desconocida, ocasiona aneurisma coronario del 15 al 25% en los niños que no son tratados o del 2 al 3% aun cuando los niños ya están siendo tratados. Esta es una vasculitis que se va a presentar principalmente en lo que es edad pediátrica, pero sí se puede presentar en adultos. Sin embargo, lo vamos a ver más en edad pediátrica. En Latinoamérica la incidencia es de 11 por cada 100,000 habitantes. Es la causa más frecuente de cardiopatía adquirida en edades pediátricas y en realidad no existe una prueba diagnóstica estándar porque como ya lo vamos a ver, es básicamente un diagnóstico por clínica. Este es el cuadro clínico y el cuadro clínico que va a presentar nuestro paciente. Saqué 2, este es de un artículo y el cuadro verde es de la guía de práctica clínica. El primero nos dice que va a tener 5 de los siguientes 6 criterios. La fiebre persistente mayor a 5 días sin otra causa aparente. O sea, ya lo tratamos con antibióticos, ya tratamos de darle un montón de medicamentos para bajarle la fiebre y a partir de eso, en 5 días no baja la fiebre. Y es fiebre mayor de 39 grados comúnmente. Va a haber una congestión conjuntival bilateral, va a haber cambios en labios y en cavidad oral, es lo que vamos a llamar como lengua en frambuesa. El exantema polimorfo, cambios en la región distal de las extremidades, ahorita les voy a enseñar más imágenes, y linfadenopatía cervical no purulenta. Y la guía de práctica clínica nos dice que la vamos a considerar ante la presencia de la fiebre persistente durante 5 días o más, la presencia de 4 o más de los siguientes criterios, el cambio en las extremidades. En las primeras 2 semanas podemos ver eritema en palmas y plantas y edema en manos y pies. Después de la segunda semana ya vamos a ver lo que es una descamación perineal, como aquí. Exantema polimorfo, la hiperemia conjuntival vulvar bilateral sin exudado, esto es importante. Cambios en labios y cavidad oral, labios eritematosos, agrietados, lengua en frambuesa, como les estaba mencionando, hiperemia difusa de la mucosa oral y faringea. Y la linfadenopatía cervical mayor de 1.5 centímetros de diámetro. Habitualmente va a ser unilateral, pero hay que tomar en cuenta que debe ser no purulenta. Y hay que excluir otras enfermedades con características similares, sobre todo que las podamos confundir con el exantema que se va a estar presentando. Esto es lo que les decía, que sobre todo después de las 2 semanas, una descamación en los dedos, los cambios bucales, las grietas que vamos a tener, la lengua en frambuesa y la hiperemia conjuntival, que tiene que tener la característica de ser no purulenta. Y bueno, aquí les pongo más imágenes acerca del eritema y edema en las extremidades. Esta se las había presentado ya, pero pues está muy marcadito. El eritema aquí, por ejemplo, y muy, muy edematizado tanto las piernitas como los brazos. Entonces es principalmente en extremidades. También les comentaba que después de las 2 semanas también se podrá presentar lo que es la distrofia ungueal, como los vemos en estas imágenes. Y los cambios en labios y cavidad oral, que serían de los más notorios, en la afección común pues, de las grietas y la resequedad de los labios, pero sobre todo en cavidad oral, pues lo que nos interesaría o lo que nos daría más la pauta, pues sería la lengua en frambuesa.
hay criterios diagnósticos marcados por la GPC, que es de la enfermedad de Kawasaki, que es básicamente los mismos criterios que ya les había mencionado, pero en esta tabla nos habla acerca de la frecuencia de la presentación. Como ya les dije, el antecedente de fiebre de 5 días o más de duración, pues va a estar presente básicamente en todos nuestros pacientes con enfermedad de Kawasaki. Va a haber presencia de 4 de las siguientes alteraciones: el eritema bilateral en la conjuntiva vulvar, al menos en un 85% de nuestros pacientes; cambios en los labios en la mucosa oral, que ya les mencioné, en el 90%, y cambios en las extremidades, como es el exantema y el eritema y el edema, bueno, pues hasta el 75%. Ahora, en laboratorios, ¿qué podemos encontrar? La verdad es que, como les decía, la guía de práctica clínica, y si leen varios artículos, menciona que el diagnóstico es básicamente clínico, porque todas estas te pueden mandar hacia otra enfermedad o pueden no estar presente, como la neutrofilia por formas inmaduras, una elevación de la velocidad de sedimentación, la elevación de la proteína C reactiva, elevación de niveles alfa-1 antipiricina sérica, una anemia leve, hipoalbuminemia, trombocitosis, sobre todo después de una semana y si el paciente no ha sido tratado, una piura estéril y leucocitosis en líquido sinovial. Y bueno, este es un cuadro diferencial porque, como ya les había dicho, pues debido a las características sobre todo del eritema, exantema y en las extremidades, pues se puede confundir con cualquier otra enfermedad que se presente en edad pediátrica. Pero aquí les marqué pues, las más importantes para nosotros y poder sospechar de lo que es una enfermedad de Kawasaki, sobre todo la fiebre persistente, comúnmente menos de 10 días, pero la clínica es mayor de 5 días. En la cavidad vocal orofaringe, pues la lengua en frambuesa, como les estaba mencionando, y en las extremidades, pues el eritema de palmas y plantas, el edema endurado y la descamación periungual. Y esto es lo que yo les decía acerca de la diferencia de la conjuntiva entre que es purulenta o no es purulenta, porque obviamente si estamos hablando de que es purulenta, pues estamos hablando de otro proceso infeccioso y ya no nos guía tanto a lo que es una enfermedad de Kawasaki. Dentro del tratamiento, pues, tampoco nos toca a nosotros, pero esta es con inmunoglobulina intravenosa de 2 gramos por kilogramos. Esta es preferentemente al realizar el diagnóstico y antes de los 10 días, porque comúnmente si se hace después de los 10 días, pues como ya les había mencionado anteriormente, pues condiciona también cardiopatías. Esta se va a administrar en infusión continua durante un periodo de 12 a 24 horas, y en la primera hora, como en todos los medicamentos que nosotros vamos a indicar, pues hay que checar signos vitales y datos de anafilaxia. Y bueno, si la primera hora ya está todo bien, pues vamos a continuar la infusión a 0.01 a 0.03 miligramos por kilo por minuto. Si está indicada la inmunoglobulina, los pacientes con mayores que tengan más de 10 días del cuadro clínico. Sin embargo, solamente es en los pacientes que la fiebre persista, cuando hay evidencia de inflamación sistémica en los estudios de laboratorio, pero esto, les recuerdo, es después de los 10 días. Y presencia de aneurisma detectados al momento del diagnóstico clínico, es decir, ya hay afectaciones cardiovasculares en nuestro pacientito. Y sí, menciona un cuadro de tratamiento cuando combinado con esteroides, pero es sobre todo cuando el paciente ya tiene casos de resistencia a lo que es la inmunoglobulina o lo estamos anticipando, y sería combinado. Le vamos a poner la inmunoglobulina de 2 gramos por kilogramo, igual intravenosa, pero la vamos a combinar con esteroides, metilprednisolona de 30 miligramos por kilogramo al día, intravenoso, por solamente 3 días. Y después de estos 3 días, solamente vamos a continuar con prednisolona oral a 2 miligramos por kilogramo por día. Cuando el cuadro clínico ya tiene más de 15 días de evolución, está muy controversial este asunto, pero dice que en la mayoría de los casos ya no podemos utilizar inmunoglobulina y se utiliza sobre todo los esteroides, pero en esto es sin fiebre ni elevación de los reactantes de fase aguda. Es que les digo que está controversial porque guía de práctica clínica
se hace bola sola. La de referencia rápida te dice que después de 15 días ya no puedes usar un tratamiento con inmunoglobulina, pero la de evidencias te dice que después de 15 días sí la puedes utilizar solamente si hay fiebre, sin fiebre ni elevación de reactantes de fase aguda. Y bueno, por el daño cardiovascular, pues ácido acetil salicílico de 80 a 100 miligramos por kilo por 4 a 6 semanas, pero pues este no tiene mejoramiento en cuanto a la clínica en general de la enfermedad, pero podría ser como profilaxis para el daño cardiovascular. Sin embargo, igual, la misma guía de práctica clínica se contradice sola. Y bueno, los criterios de referencia, vamos a referir al paciente con sospecha de enfermedad de Kawasaki a segundo nivel de atención médica. En segundo nivel se va a hospitalizar a todo paciente para recibir el tratamiento y se va a ingresar hasta que determine buena respuesta al tratamiento y ausencia de los efectos indeseables. Y de segundo a tercer nivel se va a referir al paciente en los casos en donde no esté respondiendo a lo que es el tratamiento, caso de resistencia a la inmunoglobulina intravenosa, detección de aneurismas coronarios gigantes o múltiples, la clasificación del riesgo miocárdico nivel 3, 4 o 5, cuando existan comorbilidades en el paciente, antecedentes de alergia a inmunoglobulina G no modificada intravenosa, y cuando no se cuente con las medidas de tratamiento específico en el segundo nivel de atención. Para la vigilancia y el seguimiento, este se va a basar sobre todo en el riesgo cardiovascular. Y entonces, en un riesgo 1, que va a haber sin cambios coronarios en cualquier etapa de la enfermedad, que es comúnmente, pues si agarramos al pacientito en la primera etapa, que es comúnmente cuando la mamá se preocupa porque pues ya tuvo fiebre durante no sé cuántos días y no baja, bueno, entonces el seguimiento va a ser con ácido acetil salicílico hasta 6 u 8 semanas. Les digo, puede o no, dependiendo pues del médico, no limitar la actividad física más de 6 a 8 semanas. Hay que mantener a nuestro pacientito en reposo al menos las primeras 6 semanas. Una revisión cardiovascular cada 5 años, porque pues determinamos que no hay riesgo, y no hay que realizar angiografías coronarias en este paciente, porque es como ya les había mencionado, un procedimiento invasivo. En riesgo cardiovascular 2, hay ectasis coronaria transitoria que remite o desaparece después de 6 a 8 semanas. Vamos a utilizar el mismo seguimiento que en el riesgo 1, pero la diferencia aquí es que en lugar de la revisión cardiovascular cada 5 años, la vamos a hacer cada 3 a 5 años. Y en riesgo 3, que es un aneurisma coronario de tamaño pequeño o mediano en una arteria coronada principal, pues vamos a dejar terapia antiplaquetaria hasta la regresión total del aneurisma. No hay que limitar la actividad física en menores de 11 años, pero al menos al principio, como en el riesgo 1, hay que mantenerlos en reposo un pequeño tiempo, evitar deportes de contacto y de alto impacto, evaluar la evaluación cardiográfica. A diferencia de los otros dos, ya va a ser anual. Y aquí en pacientitos de riesgo 3, 4 o 5, sí se va a realizar una angiografía por más invasiva que sea, para pues determinar el daño que hay. En el nivel 4 y 5 se van a tratar básicamente como en el riesgo 3, pero pues solamente cambia la clasificación que nosotros vamos a tener con ellos. En el nivel 4 va a ser un aneurisma coronario grande o gigante o múltiples complejos aneurismáticos en la misma arteria coronaria sin obstrucción. Y el nivel 5 es que ya va a haber obstrucción de las arterias coronarias. Este iba al final. Bueno, se los vuelvo a pasar ahorita. Y bueno, como la última vasculitis que le vamos a dar nosotros, pues está la púrpura de Schnellingen-Heinrich. Y esta va a ser una vasculitis leucocitoclástica. Es la más común en la infancia y se caracteriza por una púrpura palpable, artritis o artralgias, dolor cólico abdominal o hemorragia gastrointestinal y nefritis. Esta es una arteritis de vasos pequeños. Vamos a tener comúnmente a un paciente que va a llegar con un antecedente de afección en el tracto respiratorio superior, por comúnmente estreptococo beta-hemolítico del grupo A, Yersinia o micoplasma. Como les digo, es la vasculitis más común en la infancia y se va a presentar en pacientes que tengan entre 3 y 15 años. Tiene una incidencia de 10 a 20 casos por cada 100,000 niños y en los niños menores de 2 años son menos probables las complicaciones renales y gastrointestinales, pero se pueden llegar a presentar. Y comúnmente no hay predominio entre hombres y mujeres, como las demás vasculitis que ya les había comentado, como la Takayasuke.
era un predominio muy grande entre mujeres de 9-1. Y bueno, la patogenia, esta va a ser una vasculitis que va a ser mediada por depósitos de inmunocomplejos caracterizados como, particularmente por lo que es la presencia de IgA1 polimérica. En esta vamos a encontrar depósitos granulares patoneumónicos de IgA y C3 en el mesangio. En esta hablaba acerca de que va a ser muy, muy difícil que nosotros distingamos los depósitos de lo que es la púrpura contra los depósitos de una nefritis, porque se van a ver casi iguales. Va a haber pilares dérmicos, gastrointestinales y glomerulares, porque en estos es donde se encuentra más la presencia de IgA, entonces va a haber de IgA1, entonces es donde más depósitos va a haber. Podemos encontrar en nuestros pacientes niveles séricos elevados de IgA1. Porque recuerden que encontramos tanto IgA1 como IgA2 y dérmicos gastrointestinales y glomérulos va a haber principalmente IgA1. Niveles séricos elevados de IgA1, estos pueden pueden no estar presentes. Complejos de IgA-ANCA, IgA-FR en los pacientes con púrpura, pero les digo, estos niveles séricos, los que son criterios de laboratorio, hacía mucho hincapié en que a veces pueden estar presentes o pueden no. Y esto es lo que yo les mencionaba. En la nefritis puede haber también complejos de IgA1, IgG, pero al momento de nosotros hacer un estudio de imagen y quererlos diferenciar, la verdad es que va a ser muy difícil porque se presentan casi igual. Y ya al final, pues es básicamente lo que yo les había comentado el día de ayer, que después de toda esta cascada que va a llevarnos a la inflamación, pues va a haber un daño endotelar por activación de neutrófilos. La clínica, bueno, vamos a tener 4 afectaciones principales: afectación cutánea, digestiva, articular y renal. En ese orden es como aparecen o el grado de importancia de la clínica. El primero es que vamos a tener, bueno, la afectación cutánea, que es esta, un exantema palpable eritematoso violáceo. Comúnmente va a ser simétrico y se va a presentar con mayor, con mayor frecuencia en lo que son nalgas y extremidades inferiores. Al inicio del cuadro puede acompañarse. Chicas, ¿me siguen escuchando? Sí. Sí. Es que creo que se desconectó mi. Hola. Buenas. Sí, te Sí, te escuchamos. escuchamos. Ay. Audífonos, denme un segundo. Es que creo que se conectó otros audífonos. Listo. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Excelente. Es que se conectó a otro lado y no escuchamos nada. Vale. Entonces, bueno, al inicio del cuadro les digo, puede comenzar con lo que es edema y en una afectación ya más grave, pues puede haber lesiones hemorrágicas. Sin embargo, mencionaba que en los niños va a ser muy raro las lesiones hemorrágicas y esta principalmente solo se va a presentar en lo que son los adultos. Y por ejemplo, es ya púrpura en los adultos, como les digo, pueden poner hemorrágica o comúnmente ya se ven ampollas en lo que son las lesiones, pero esto solo comúnmente en adultos. Bueno, para gastrointestinales, pues otra vez. Hermana, no las conectes. Gracias. Ya lo siento, chicos. Bueno, las molestias gastrointestinales van a aparecer en el 50 al 75% de los pacientes. Comúnmente se van a presentar como un dolor abdominal de tipo cólico y en general van a ser consecuencias del edema y de la hemorragia secundaria vasculitis en la pared intestinal. Y bueno, otras que se pueden presentar, les digo, lo más común es que solamente se presente el dolor abdominal tipo cólico, pero se pueden presentar hemorragia digestiva, invaginación intestinal, úlceras, perforaciones o pancreatitis agudas. En cuanto a de locomotor, bueno, se puede encontrar artritis o artralgia entre un 15 a un 25% de los pacientes.
el 82, bueno, esto en cuanto a edades pediátricas, pero en las edades adultas puede encontrarse hasta un 82% de los pacientes. Comúnmente se va a caracterizar por inflamación periarticular dolorosa, sin eritema ni calor, pero con limitación de lo que es el movimiento. Se van a afectar principalmente las grandes articulaciones, sobre todo de lo que son los miembros inferiores, y estas van a tener la característica, como mencionaba la literatura, de que van a ser transitorias. Entonces, de un momento a otro puede tenerlas y de un momento a otro no. La afectación renal puede estar presente en el 20 al 50% de los pacientes, pero como les había mencionado, es más común en edades más avanzadas, porque en niños más chiquitos como menores de 2 años era un poquito más difícil encontrar afectaciones renales. La afectación renal es básicamente la que nos va a dar el pronóstico de la enfermedad. ¿Qué vamos a poder encontrar? Hematuria puede ser microscópica o macroscópica, proteinuria, síndrome nefrótico o nefrítico y una hipertensión. Y esta el artículo que yo encontré mencionaba de que principalmente si esta afectación se va a encontrar, va a presentarse en el primer mes de la enfermedad o se puede encontrar hasta 3 meses después de haber remitido el cuadro. Sin embargo, después de los 3 meses ya no puede, o sea, ya es muy difícil que vaya a haber una afectación renal. Y de las menos comunes es una afectación neurológica en donde va a haber una cefalea seguida de una ligera encefalopatía con mínimos cambios en el estado mental, la habilidad emocional, de repente pues, a estar muy feliz, de repente no, apatía, hiperactividad, convulsiones, hematoma subdural. Les digo, estas ya son las más infrecuentes, hemorragia subaracnoidea, hemorragia cerebelosa. De las pulmonares, principalmente solamente se van a presentar en lo que son los adultos y vamos a encontrar hemorragia difusa alveolar, neumonía intersticial y fibrosis intersticial. Y las urológicas sí son un tanto más comunes, pero solamente lo que es la orquitis en un 24% de nuestros pacientes. Estos son los cambios que se pueden encontrar en cuanto a afectación renal en orden de aparición, cuáles son las más comunes y cuáles son las menos comunes. Pero pues al final, como les digo, es muy difícil diferenciar si esta nefritis fue solamente por depósitos de IgA, como lo hemos visto en nefropositocócico, por ejemplo, a si fue por esta enfermedad de púrpura. Y bueno, el diagnóstico les comentaba que es básicamente clínico, solamente clínico, porque pues la clínica es muy grita. Básicamente, si ustedes ven, pues es muy obvio, sobre todo por la afectación cutánea. Pero si queremos hacer laboratorios, bueno, pues los estudios iniciales que tenemos que tener es un hemograma, estudios de coagulación, creatinina, urea y iones, perfil hepático y óseo, un análisis, sangre oculta en heces. Pero como ven, todos estos están más enfocados ya a lo que son las complicaciones de la enfermedad, que tal cual como para un diagnóstico de la enfermedad de púrpura. Y en caso de tener un diagnóstico dudoso, raro, pero que nosotros lo estemos confundiendo con cualquier otro exantema que pudiera presentarse, bueno, pues entonces ya vamos a pedir un perfil autoinmune complejo de ARA, anti-DNAs, ANCAs, inmunoglobulinas C3 y C4, por lo que les había comentado, pero tampoco tan específico porque, como les había dicho, pueden o no estar presentes en los pacientes. Y bueno, estos son unos criterios que yo saqué de otro artículo y la principal es que vamos a tener la púrpura palpable en presencia de al menos uno de estos, que es el dolor abdominal difuso, la artritis aguda o artralgia, afectación renal que se puede presentar como hematuria y o proteinuria en diferentes grados y una biopsia mostrando los depósitos de IgA. Pero les digo, estos ya en casos súper extremos, porque como les digo, estamos hablando de pacientes pues pediátricos, entonces pues meterlos a biopsiar pues está un poquito más complicado. Y sobre todo porque la clínica solamente cutánea pues ya nos va a gritar el diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, pues es una enfermedad que va a tender a resolución espontánea. Entonces, en la mayoría de los casos, pues el tratamiento va a ser solamente de sostén con reposo y analgesia. Y les digo, es una enfermedad comúnmente autolimitada y autolimitada entre 4 a 8 semanas. Por eso les digo que tantos exámenes de laboratorios y biopsias en etapas tempranas de la enfermedad pues no son muy necesarios. Pero entonces, bueno, en cuanto a la afectación cutánea, pues el reposo va a disminuir la aparición del
las lesiones, y en caso de que haya lesiones bullosas, que como les comentaba solo es común en lo que son los adultos, pues entonces están indicados los corticoides. En cuanto a afectación articular, pues principalmente AINES y corticoides, pero igual, comúnmente solo en lo que son los adultos, que es donde se van a presentar más, y la enfermedad gastrointestinal, prednisolona 1 a 2 miligramos por kilo en niños, y en caso de una vasculitis gastrointestinal severa, se puede hacer una infusión con gammaglobulina, pulsos de metilprednisolona y con plasmaféresis. Y pues para la afectación renal, pues se trata como cualquier otra nefritis, pero es que esto ya es que es lo que yo les comentaba, es básicamente lo que nos va a dar la pauta para el pronóstico del paciente, porque la mayoría de las veces que ya hay una afectación renal suele ser grave. Entonces, pues ya el tratamiento es tal cual para la nefritis. Y eso sería todo de nuestra parte, compañeros. Si quieren, doctora, dudas, preguntas, empezamos con déjame te digo. Ya ando perdiendo. Ya ando perdiendo donde llevan sus terribles cruces. Sí, mi amor. Te doy todas, sí, ahorita te las doy, no. No se te olvide. Ándale, hasta luego, bonita mañana. Bye. Ah, ya lo encontré. Arisbet, ¿dudas, Nada. preguntas? No, de estos temas, nada. Gracias. ¿No? Alicia Pérez. Alicia. No, doctor, creo que no. Diana Ortiz. Diana. No te escuchas, Diana. No se escucha. Que lo escriba, ¿no? Porque no la escuchamos. Uriel. No, por el momento no, gracias. Alan. Alan. Creo que no tenemos ningún Alan en el grupo, doctor. Válgame Dios. ¿No? No. Válgame ¿Será Dios. Alondra? Ay, es Alondra, ¿verdad? Qué barbaridad. Sí, doctor, Alondra. me quedé con una duda. Nuestra compañera nos presentó dos criterios, bueno, dos escalas, dos tablas de criterios para arteritis de Takayasu. Pero ¿cuál es la que se utiliza actual? ¿La de la Sociedad de Reumatología. ¿Sí? La norteamericana, doctora. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. ¿De que algún otro? Alondra. No, solo eso, gracias. Minerva. Yo sí tenía, bueno, es que... Ya no. Ah, Tenías, ya no. es que ayer me puse a leer, pero quería como ver... Querías, bueno, ya no, comentarle ya a no usted. quieres. Quiero. ¿Tienes o no dudas? Bueno, le quería preguntar a usted qué tan recomendable está la administración en... Sí tengo una duda. Ándele, eso. No quería. Del tema del lupus eritematoso. Vuelve a repetir. Que tengo una duda acerca de ¿Cuál? un medicamento en lupus eritematoso. ¿Cuál? ¿Qué tan recomendable está la administración de isotretinoína en un paciente con lupus? Hijos, eso hay que preguntárselo a un reumatólogo. Acuérdate, los manejos como tal los hace reumatología. Nosotros nomás los operamos. Ortopedia, si hay alguna degeneración en alguna articulación, lo que hacemos es operarlos. El manejo como tal lo hace reumatología, pero ustedes tienen que conocer las enfermedades y qué produce la enfermedad y cómo se diagnostica. ¿Por qué?
porque con mucha frecuencia van a ir los pacientes a buscarles a consulta por dolores. Y el dolor, muchachos, lo debe de manejar el médico general, familiar, internista o reumatólogo, y el ortopedista opera. Sí, opera las secuelas de la enfermedad, si es que se puede operar. Porque en el lupus en especial, doctora, es una enfermedad que a veces te puede llevar en poco tiempo a la muerte. Sí, la gente evoluciona de formas muy diversas, que hay gente que puede tener 30 años lupus y no le pasa mayor problema si se cuida, lleva su manejo durante toda la vida. Pero hay personas que les da y lamentablemente fallecen, ¿sí? Se mueren así muy jóvenes, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que tener, pues, cuidado en ese tipo de enfermedades, porque son enfermedades que luego a veces uno no ve como que te vas a morir, ¿verdad? O sea, no lo ves. Y hay enfermedades que se mueren. Recuérdame el medicamento, ¿cómo dijiste que se llama? Vamos a buscarlo. Isotretinoin. Ajá. Tretinoina. Uh-huh. ¿De 20 miligramos o de cuánto lo quieres? De 20. Sí. Pues aquí dice que se usa también en el acné, doctora. Yo también encontré algo así, pero lo encontré en unos artículos y me parece que lo leí también en la guía práctica. Y entra dentro de los retinoides. Ajá, y encontré que hay que ser cautelosos cuando se va a dar a los pacientes, principalmente a las mujeres que se encuentran en edad reproductiva. Se les da algunos trastornos de piel y en algunos tipos de cáncer. Uh-huh. Pero es que encontré mucha información y ya no supe si sí o si no. Pues así como de primer uso, pareciera que no, pero acuérdate, este tipo de medicamentos, si los da el reumatólogo. Ok, sí. ¿Sí? Sí, disculpa. Porque te condiciona muchos efectos adversos, ¿eh? Pero como pocos medicamentos, tiene como más de 20 efectos adversos. Entonces tiene muchísimos. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda que tengas? No, Doc, solamente tenía eso. Seguimos con Vanessa. Sí, Doc. Con respecto igual en los pacientes de lupus, debido a la afección que produce sobre los huesos y que se hace un poquito más frecuente que se produzca una fractura, en los pacientes que presentan fracturas, ¿el tratamiento es igual que para cualquier fractura o se debe de hacer de forma diferente? ¿En cuáles casos? En los pacientes con lupus. Acuérdate que todos los pacientes que tienen una enfermedad reumática, pero todos, incluyendo artritis reumatoide, tienen una fragilidad terriblemente diferente, ¿sí? Cuando se mete uno a quirófano, sobre todo el de la artritis reumatoide, es como si fuera una cáscara de huevo, doctora. Entonces la calidad es espantosa, ¿sí? Entonces debes de tener pues mucho cuidado en el manejo como tal de las partes óseas. ¿Por qué? Porque tú casi nomás tocas y pasas el hueso. Entonces son huesos muy frágiles. Acuérdate, en esos pacientes, si no tienen un problema renal, pues les tienes que dar medicamentos. Acuérdate que ese es el tipo de pacientes que llevan vitaminas, que llevan ácido fólico, algunos llevan calcio, algunos llevan vitamina D, etcétera, etcétera, para tratar de mejorar sus condiciones generales, ¿sí? Pero sí, la fragilidad es muy diferente. Ok,
Gracias. ¿Alguna otra duda que tengas, Vane? No, solo esa. Gracias. Carlos. Sí, Doc, no es una duda referente a la materia, pero se relaciona un poco. Es sobre el síndrome de Sjögren en cuanto a sus manifestaciones en el tratamiento. No hablaba nada de hacer una profilaxis con antibiótico, no sé qué tanto sea importante. Ve que hay una hipofunción glandular, entonces las mucosas se ven resecas y pues digamos estaría el epitelio expuesto, ¿no? Mayormente expuesto. Fíjate bien, hiciste una pregunta como en el ENAR, ¿sí? Sí, no te diste cuenta ni cómo la elaboraste. Empiezas con una cosa, mencionas otra, pasas por otra y terminas en otra cosa. Pero no te preocupes, cuando hagas el ENARM, ahí vas a pagar todas las que debes, porque así te las van a hacer. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿cuál es tu duda realmente? ¿Cuál es la duda? Que en el tratamiento o manejo de la enfermedad no solamente decía que era sintomático, pero esa era mi duda, de que el epitelio está mayormente expuesto por la resequedad que existe. No hablaba nada de alguna infección importante. Acuérdate que siempre que hay una resequedad de alguna conjuntiva, claro que se puede, alguna mucosa, puede haber riesgo de alguna infección. Sí, acuérdate, la piel y las mucosas, si tú tienes heridas, afecciones, el riesgo es una infección. Sí, pero los medicamentos son orientados muchas veces a la sintomatología del paciente. Hay gente que ni sabe qué tiene, ¿sí? Y muchas veces no hace ni el diagnóstico. Entonces, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente, acuérdate, si tiene ojos secos, pues unas gotitas, ¿verdad? Si la boca está seca, pues es una sensación de que vas a tener que estarle dando, pues, hábitos de alimentación, de humedad, pues diferentes, ¿sí? Pero tú tienes que estar viendo las molestias que tengan los pacientes, ¿sí? Y en base a eso le vas a dar el tratamiento a lo que tiene. Si tú no puedes dar un tratamiento a algo que no tiene el paciente, ¿sí? Hasta que tengas ahí el problema, pues ya le das el manejo que te presente el paciente. Bueno, entonces, de primera instancia, solamente sintomático. Pues debe de ser siempre sintomático. Acuérdate, los únicos que das esteroides como tal y agregas otros medicamentos es artritis reumatoide, osteoartritis y lupus. Son las enfermedades que no tienen medicamentos de base para que la enfermedad no progrese. ¿Sí? Porque esas son enfermedades reumáticas, algunas las consideran inmunológicas, pero son progresivas. ¿Sí? Desafortunadamente, con los años, sus molestias, su sintomatología y el daño articular, algunos, avanzan de forma diferente porque no es igual, ¿sí? Y llegan a afectar tanto que por eso nosotros luego los operamos, ¿sí? Pero es por la artrosis o por la rigidez o por el dolor o por la limitación. Ortopedia eso es lo que hace, ¿sí? Ve en los problemas de limitación, de dolor, de desgaste, ¿sí? Entonces ahí es donde entra ortopedia, ahí es donde pues lo que haces es operar, ¿sí? El manejo médico, acuérdense, eso lo van a hacer ustedes, ¿sí? Sí llevan la clase de reumatología, ¿verdad? No. Décimo, me parece, ¿no? No la vamos a... Entonces es una pena, ¿verdad? Que no lleven reumatología, pero cuando pasen por medicina interna sí tienen que revisar esos temas. Sí, acuérdense, el reumatólogo troncal es medicina interna. ¿Sí? Sí sabían, ¿verdad? Dice la doctora que quién sabe. ¿Alguna otra duda, Carlos? No, solamente era en esa parte, en el manejo. David. Sí, Doc. Entonces, como dijo, el riesgo de mortalidad en pacientes ya con enfermedades
ese Pero tipo de yo no mencioné enfermedades. ninguna mortalidad. No, bueno, ¿No? no. O sea, se da a entender que si, por ejemplo, No, tampoco me tienes... doy a entender. Más bien, ¿cuál es tu duda? Si no, no entiendas cosas que no, aguas con en un eso, porque paciente... por eso los queman y los encierran en los pueblos, ¿eh? No hagan eso. Es que usted dijo, no, a ver, tu duda, ¿cuál es tu duda? Ok, en fracturas expuestas con Fractura enfermedad expuesta. reumatológica, es Sí. la mortalidad es mayor en esos pacientes, obviamente. Mira, acuérdate que las fracturas expuestas depende el grado que tengas, no es lo mismo la 1, la 2 o la 3. Difícilmente una tipo 1 pues te va a condicionar un riesgo mayor. La tipo 3, acuérdate que se subdivide, ¿sí? De esas tipo 3, según Gustilo, ¿en qué grupo quedó las afecciones por proyectil de arma de fuego? A ver, acuérdate. ¿En Gustilo? Sí. ¿Cómo estás? Bien, jefe, ¿y usted? ¿Cómo te va? Todo bien, gracias a Dios. Bien. Sí, bien. Entonces, es importante que entiendas esa clasificación porque las tipo 3, que son las más complicadas, las más, por decirlo así, complejas, acuérdate que hay unas que pueden o no acompañarse de compromiso neurovascular. Entonces, las que tienen compromiso neurovascular son las que tienen un mayor riesgo de complicaciones o incluso la muerte. Pero acuérdate que dentro de esas fracturas expuestas puedes tener amputaciones traumáticas. ¿Sí? Entonces, una amputación traumática no es lo mismo que te amputes un dedo a que te amputes una pierna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues una pierna, si no te ligan, etcétera, pues te puedes morir, ¿sí? Dependiendo de la edad, de la lesión y de tu comorbilidad, es el riesgo que tú tienes aumentado de poder complicarte y fallecer, ¿sí? Pero eso es diferente. Yo lo que mencionaba es que el lupus en especial, es una enfermedad que puede condicionarte en forma temprana la muerte, a diferencia de la artritis reumatoide, a diferencia de la osteoartritis o incluso la gota, ¿sí? Esas son enfermedades que normalmente pues tú puedes tener 20 años la gota y no te pasa nada, ¿sí? Y el lupus es más complejo, a veces puedes tener complicaciones renales y te conlleva en poco tiempo a morir, ¿sí? Lamentablemente, que es diferente, ¿sí? Gracias. No sé si tengas alguna otra duda. No, es todo, gracias. Rubén. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Cuando preguntas, sí te escuchamos. Cuando das tu clase, algo pasa allá que no te escuchas. Pero a ver, dinos. Bueno, es como, no sé, es como más una pregunta para usted. En cuanto a su experiencia de usted de trabajo, ¿qué es lo que más ha visto que se opere con lupus? ¿Usted qué es lo más frecuente que ha operado en lupus? No sé. La afección más común que usted ha operado. Mira, acuérdate que aquí lo que llega mucho, patología, que llega al hospital, son niños pequeños, antes de los 8 años, fracturas supracondiles. Niños de las edades de los 8 a los 15 años, fracturas distales de antebrazo. Adultos mayores, lo que más te llega es muñecas. Y de la tercera edad, lo que más te llega son caderas. Esas son las patologías que más te llega y aquí te llega mucho traumático. Paciente traumático que no es atropellado, que no es el viejito, que no es el niño, lo más común que llegan son los tobillos. Entonces, muy seguramente de pacientes que hayan llegado con lupus hayan sido pacientes o con fractura de muñeca o fractura de tobillo. ¿Sí? Eso es lo más común que puede ser que llegue aquí al hospital. Pero mucho tiene que ver el mecanismo de lesión. ¿Sí?
¿Alguna otra duda que tengas? Pues creo que no, Doc. Vania. Sí, ¿Alguna yo sí. duda, Vania? Dinos. Estuve leyendo un poquito de pie en Sambo, o también llamado Piquinovaro, y mencionaba que en los primeros meses o inmediatamente después del nacimiento colocaban unos yesos para tratar de corregir la posición de la extremidad y que se colocaban de 3 a 5 veces dependiendo también del progreso del paciente. Dice también que después se realizaba una cirugía para alargar un poquito el tendón de Aquiles y finalmente se colocaba una férula de abducción hasta los 4 años. Pero estuve leyendo que esta patología es congénita y tiene una mayor densidad celular y una menor laxitud ligamentaria. Entonces, mi pregunta es, si después de todo este tratamiento que se realizó, existe la posibilidad de que este piecito retorne o regrese a esa malformación debido a esta condición congénita. De hecho, aquí nosotros ponemos yesos los lunes y los miércoles para el manejo de Piquinovaro. Y ahorita pues es una pena que ustedes no vienen porque no ven la técnica como tal y lamentablemente no entran a quirófano, ¿verdad? Pero efectivamente el Piquinovaro es una patología, de hecho es la segunda malformación más frecuente al nacimiento, pero es la primera en el sexo masculino. Sí, y la técnica como tal se llama de Ponseti, son serie de yesos, y efectivamente cuando tú ves la corrección del pie, a excepción del equino que no se puede corregir, haces la tenotomía, y es una tenotomía completa del tendón de Aquiles. Nosotros lo hacemos en quirófano, en algunos lugares lo hacen en consultorio, y se coloca nuevamente un yeso. Esos pacientes hasta los 4 o incluso 5 años de edad debes de usar una férula de uso nocturno que es la Dennis Brown, ¿sí? Y se utiliza siempre, todas las noches. De hecho, al inicio es casi todo el día, las 24 horas. Y no se debe de retirar, o los yesos no se deben de interrumpir porque el pie se regresa, efectivamente. Hay situaciones como es el artrogliposis, como es mielomeningocele, que el pie es muy difícil, y entonces ahí nosotros vemos que sí llega a haber ciertos pacientes que si no llevan la continuidad del manejo, el pie se regresa. ¿Sí? No sé si tengas alguna otra duda o pregunta. No. Julisa. Es la compañera que le comenté que no debe entrar a la clase de hoy, doctor. Ah, qué caray. ¿Se fue de parranda? Doctor. No. Sí. Ya me acordé, es que ayer estuve leyendo del tratamiento con corticosteroides. ¿Y tú quién eres? Soy Alicia, es que ya me acordé, no, Alicia. no recordaba. Dios, pero tú ya pasaste, Alicia. Pues es que no me había acordado hasta ahorita no, que pues ahora espérese, relacioné. Alicia. Bueno, está bien. Acuérdense que llevamos un orden. ¿Sí? Vamos uno por uno. Acuérdate de la equidad, acuérdate de la igualdad. Todos tienen los mismos derechos. Entonces nos vamos uno y uno. Y ahorita si quieres, Alicia, nomás déjale, preguntamos a Eric, ya te pregunto. Nos dices. Okay. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Ándale, a ver, Eric. Yo sí, en la enfermedad de Kawasaki. Sí, ¿qué duda tienes? Yo había encontrado leyendo que la aspirina se utilizaba junto con la inmunoglobulina 4, una por su efecto antiinflamatorio en la fase aguda y por su actividad antiplaquetaria en la fase subaguda. Sin embargo, obviamente decía que en niños se trataba de evitar por el riesgo de síndrome de Reye y que se recomendaba en estos casos el uso de clopidogrel, pero mi duda es si el clopidogrel también se utilizaba junto con la inmunoglobulina 4 o ese ya iba solo. Ay, eso sí, ¿qué crees que hay que preguntárselo a un pediatra? ¿Verdad? Yo sé que se los indican. Sí lo leí,
pero lo leí principalmente en adultos y no hay tratamiento en México. Por eso les di el tratamiento de inmunoglobulina G, porque es la que está en el cuadro y es la que marca la GPC. Sí, ahí sí te quedo mal con esos medicamentos. Nosotros no los manejamos. ¿Sí? Todos los medicamentos, acuérdense, sobre todo en niños, los maneja pediatría. ¿Sí? Nosotros no indicamos esos medicamentos. En cardiología, ¿no? Clopidogrel. Porque, ¿Perdón? Perdón, mencionaba que lo usan en cardiología, ¿no? ¿Cómo? El clopidogrel lo utilizan los cardiólogos. Pero tu compañero está refiriéndose a niños. Entonces, si es un niño, pues sí puede ser un pediatra cardiólogo o cardiólogo pediatra. ¿Verdad? Sí. Si tú ves la presentación del medicamento, nada más te hace mención que se puede tomar solo o combinado. ¿Sí? Y que puede ser con o sin alimentos. De todos modos, la verdad es que por lo que te digo que chequé, como también hablaba de una enfermedad que se autolimita, pues solamente sería el cuadro de medicamentos que yo les manejé, porque incluso la GP de Kawasaki está enfocada en niños, entonces estos son los únicos medicamentos que está manejando. Les pregunto quién va a entrar a corte. Habla de un oficio 618. ¿Cuál es el 618? Sí, y sí es lo único que viene. ¿Tienes alguna otra duda? No, doctor. Gracias. Sí, acuérdense cuando terminen y sean médicos generales y sean pediatras, no me manden a estos pacientes a ortopedia, ¿sí? Porque por más que les decimos que esto no lo ve ortopedia, ustedes insisten en el manejo y nosotros no manejamos a esos pacientes. Operamos a los pacientes con algún problema degenerativo, con alguna limitación o con algún otro problema y ustedes al primer dolor se lo mandan al ortopedista, ¿sí? Entonces, no, estos pacientes los manejan ustedes, ¿sí? Sí, porque eso lo hacen todos los médicos, ¿sí? Es dolor y ahí va con el ortopedista. ¿Alguna otra duda? Ahora sí, Alicia. Sí, es que estaba leyendo del tratamiento con corticoides y hablaba de que predisponía a una menor densidad ósea y por consecuente las fracturas. Mi pregunta es, ¿con qué tanta frecuencia se observa eso en un tratamiento? Acuérdate que los esteroides no nomás te hace eso, el esteroide como tal es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque retarda la cicatrización, favorece el proceso de enfermedades infecciosas sobreagregadas. O sea, tienes muchas complicaciones realmente locales cuando operas a esos pacientes. Entonces, el esteroide como tal, de hecho, hay pacientes que lo tienes que suspender para poderse operar. Sí, y hay medicamentos que se tienen que suspender días antes y algunos pues se pueden suspender nomás un día antes. Pero sí tienes que conocer qué medicamento y cuántos días los debes de suspender para poder operar al paciente. Porque luego llega la gente que tiene artritis reumatoide de 20 años tomando esteroides y no los puedes operar. Entonces sí tienes que saber qué medicamentos toma porque hay que suspenderlos. Sí, pero sí te condiciona otros efectos adversos el uso de esteroides. Sí, y el menos es, a nosotros nos llega el paciente porque ya tiene un problema regularmente. Sí, nosotros no manejamos como tal
los medicamentos de uso de reumatología. ¿Sí? Entonces, ahorita para quién. Sí, doctor, Acuérdate, gracias. a mí me mandas Alicia, al ortopedista, a ese paciente cuando creas que haya que operarlo. ¿Sí? Cuando creas que ya trae la osteoporosis, pero ya lo diagnosticaste, ya le hiciste su densitometría y dices, ay, este paciente tiene osteoporosis, vamos a mandarlo para que le den manejo. ¿Sí? Pero acuérdate, ahorita hay geriatría, ahorita hay otras áreas de la medicina que se encargan de dar el manejo médico. ¿Sí? Porque acuérdate que hay áreas quirúrgicas y áreas médicas. Cada quien debe de dar su manejo, por eso hay enfermedades que son de manejo multidisciplinario, es un complemento de las diferentes áreas. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Yo sí Yo tengo. tengo, bueno. Perdón, me surgió una duda con Era lo que Alondra, comentó mi dinos. compañera Vania. ¿Las rodillas en genu valgo se pueden tratar en el adulto? ¿El qué, perdón? Genu valgo es, rodillas en genu valgo se pueden tratar en el adulto. Claro que sí, Alondra. Se pueden tratar en niños y se pueden tratar en adultos. En niños es más fácil porque hay algo que se llama crecimiento guiado y se usan bisagras con tornillos y esas son reversibles, las retiras y se termina el efecto. El problema de los adultos es que ya solamente existen las osteotomías, con todos los riesgos en un adulto de una osteotomía, como diría tu compañera, imagínate, ¿no? Un caso así catastrófico como esos que ven tu compañero. Una pobre paciente con lupus, con osteoporosis y con las patitas chuecas todavía, ¿no? Toda con geno valgo. Y tú le quieres enderezar las piernas, ¿sí? Entonces, ¿qué riesgos vas a tener? Y la persona usa esteroides por 30 años, ¿sí? Pues, ¿cómo crees que te va a ir cuando tú seas la ortopedista y le quieras enderezar sus piernas? Sí, pues vas a tener riesgos de ¿qué? De infección, de pseudoartrosis, de osteomielitis. ¿Sí me explico? Nosotros hemos tenido compañeros que se han operado aparentemente sanos y después de la osteotomía terminaron en prótesis porque la osteotomía no funcionó, porque el hueso no pegó, se infectó, total acabaron en la jubilación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no pudieron trabajar y pues ya los tuvieron que incapacitar permanentemente. Entonces, hay enfermedades que hay que tratar. La medicina de preferencia debe ser preventiva, ¿sí? Entonces, no debe de ser una medicina que ya estés tratando puras complicaciones. Entonces, por eso hay medicamentos que los debes de dar y se deben de utilizar y dar un soporte médico y estarse evaluando a los pacientes para ver su evolución. Y el problema es que a veces los esteroides, si los usan en niños, muchachos, porque ha habido casos de lupus en niñas. Por ejemplo, nosotros hemos visto necrosis avasculares de la cabeza femoral, secundaria al uso de esteroide. Entonces es muy complejo porque a nosotros nos llega la paciente con dolor de cadera, vemos la imagen y pues la cadera ya está afectada, ¿no? Pero cuando le decimos tienes que disminuir el uso del esteroide, pero los pacientes luego tienen su crisis, pues es bien complejo, ¿no? Decidir entre si mejoras lo general o mejoras lo local y a veces por la afectación el daño es irreversible. Entonces esos pacientes en vida adulta pues terminan en prótesis. ¿Sí? Acuérdense que una prótesis dura 15 años. Después pues hay que poner otra, pero más de 2 pues ya no se pueden. Ya es muy complejo. ¿Sí? No sé si tengas alguna otra duda, doctora. No, gracias. Solo era eso. Bueno. ¿Quién sigue de tus compañeros? Oni creo que también tenía dudas, ¿no? O pasamos a lo que sigue. Pues ya les pregunté a todos.
No, A mí aquí no no me hay segunda preguntó. vuelta, ¿eh? A mí. No te pregunté. No, A ver, ¿cómo te llamas? Mónica. Mónica, Ujú. Eric, Julisa, Vania, Rubén, David, Carlos, Vanessa, Minerva, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. Ay, es que también falta Juan. Si hay un Juan, ¿no? Sí. A ver, Juan. ¿Por qué te escondes, Juan, detrás del zaguán? Ahora. A ver. Mi pregunta va relacionada, ya es un poquito vieja, pero va relacionada con las fracturas expuestas. En la clasificación, las lesiones del tipo C13 son las más fuertes. ¿Qué tan viable queda la extremidad? ¿Qué tan queda o no es necesaria la amputación? Mejor. Acuérdate que hay la famosa clasificación y hay escalas de evaluación de daño tisular y daño general de la extremidad. Sí, acuérdate que hay puntos y te va dando puntos según el compromiso y hay escalas. Lo mejor es que hagas un ultrasonido Doppler. Lo ideal, sí, es haz un ultrasonido Doppler, ves si hay un compromiso vascular o no. La otra, tienes que valorarlo vascular o angiología. Y si angiología te dice que no hay nada que hacerle, hay que amputar la pierna, pues tendrás que amputarla. Sí, pero tienes que sustentarlo con estudios de preferencia, no solamente en una escala. Sí, hay que tomar los estudios y que el estudio te diga está la lesión completa. Y si el vascular o el angiólogo te dice no se puede reparar el vaso, se recomienda amputación o desarticulación, ese sería el manejo. ¿Sí? A ver, ahora sí, Mónica. Tengo dos dudas. La primera es, en el síndrome de Sjögren, encontré un artículo en donde se recomendaba la actividad física para mejorar los síntomas de dolor articular y todo, pero ¿sí se recomendarían o no? En todas las enfermedades, acuérdate, recomiendas la actividad física, ¿sí? A diferentes intensidades. Pero acuérdate, ahorita con esta pandemia se ha estado viendo que el reposo, el sedentarismo, te está condicionando problemas óseos, ¿sí? Más fracturas, porque hay debilidad, ¿sí? Entonces, el que estás resguardado, el que no haces nada, el que estás en reposo, no es sano, ¿sí? Sí tienes que a la gente pedirle por lo menos que camine, ¿sí? Que haga ciertas actividades o ejercicios en casa, con cuidado, ¿sí? Ok. ¿Y tu otra duda? En una fractura expuesta de fémur, por ejemplo, si ya la repararon pero quedaron mal los pernos, ¿después de cuánto tiempo puede volverse a hacer una cirugía para repararlo? ¿Pero por qué te quedaron mal los pernos? No entiendo. Es que le pasó a un conocido y quedó mal. O sea, la Pero, cirugía... ¿por qué tú crees que quedó mal? Pues no puede caminar y ya le han hecho estudios y le dijeron que estaban mal puestos. Ahí tienen que revisar varias cosas. Te voy a explicar por qué. Los clavos llevan bloqueos proximales y distales. Al inicio, dependiendo del tipo de fractura, tú puedes bloquear el clavo con los pernos o no, dependiendo de qué principio biomecánico quieres hacer. Acuérdate que una fractura, lo primero que tienes que pensar es en el principio biomecánico, no en el implante, que es el error de todo el mundo. Tú puedes tener una fractura con pernos proximales o distales y no necesariamente necesitas que estén todos presentes. De hecho, a veces hay que dinamizarlos, hay que retirarlos, pero es dinamizar. Es dinamizar, ¿sí? Son cosas diferentes. Una, que sí están en su lugar adecuadamente. Otra, que los tengas que dinamizar porque tienes un retardo de consolidación.
En los casos, lo que tú debes de hacer es analizar cada caso. No es criticar, no es juzgar, es ver. Si tú tuvieras una imagen, ahí la puedes compartir con tus compañeros. Es más, consíguela para la próxima clase y vemos la imagen a ver qué es lo que tiene y qué es lo que realmente se ve. Sí, consigues las proyecciones y las subes ahí y las compartes con nosotros. Sí, y ya vemos a ver qué tipo de lesión es, pero consíguete bien la edad del paciente, cuánto tiempo tiene de la operación y qué fue lo que le pasó. Es más, esa va a ser tu historia clínica. Acuérdate que cada quien va a hacer una historia clínica, si se acuerdan. Entonces, esa va a ser tu historia clínica ya. Ok. ¿Sí? Sale. ¿Alguna otra duda? No, doc. Iván. No, doctor. Sí, es que a ustedes me estoy dando cuenta aquí en mi lista de las cruces que no les habíamos preguntado casi, ¿eh? Por eso les digo que por qué estaban escondidos. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que sí los tengo aquí anotados, pero al reverso de la hoja. De hecho, Pero bueno, la clase pasada se ¿mandé? olvidó de... Pero hasta ahorita me estoy dando cuenta que se han hecho patolines de que si no les pregunto no me dicen que sí están ahí. Hasta ahorita que dijo Mónica, aquí estoy, ¿verdad? ¿Alguna duda, Iván? No. ¿No? ¿Qué tema sigue? Vamos con gota, síndrome antifosfolípidos, polio. Nadie habló de gota, ¿verdad? ¿Perdón? Como que no vi gota ahí en... Es el que vamos a ver ahorita. Es el que sigue. Ah, sí. ¿ves Este cómo es son? el Yo pensé que habían acabado. No. Entonces, siga al que le toque. Pues, bueno, compañeros, nosotros somos el equipo 2 y vamos a empezar a hablar acerca de los temas que son poliomielitis, gota, espondilitis y síndrome antifosfolípidos. Comenzaríamos con la patología de polimiositis. La que sigue, Iván, por favor. ¿Se escucha bien? Primero que nada. Sí, sí. ¿Sí te escuchas? Gracias. Como definición decimos que es una miopatía inflamatoria idiopática. Las miopatías inflamatorias idiopáticas son un grupo heterogéneo de enfermedades que constituyen a la polimiositis, dermatomiositis y miositis por cuerpos de inclusión. Las dos últimas las vamos a tocar en posteriores temas. Ahorita es turno de la polimiositis. Es una enfermedad poco frecuente que se caracteriza por debilidad muscular, proximal simétrica y enzimas musculares elevadas. La que sigue, Iván, por favor. Su epidemiología. Esta se presenta habitualmente después de la segunda década de vida. Es mucho más común en mujeres. La edad de inicio se sitúa por encima de los 20 años y la mayoría de los casos van a aparecer entre personas de 45 y 60 años. No encontré cifras exactas en México, pero la GPC decía que en población anglosajona existen 4.9 casos por millón de habitantes al año. O sea, es una patología poco frecuente. La que sigue, Iván, por favor. En cuanto a su etiología, la causa de las miopatías inflamatorias es desconocida, pero la lesión tisular está más probablemente mediada por mecanismos inmunológicos. En específico, la polimiositis parece estar causada por una lesión de los miocitos mediada por células. Las células podrían ser células T citotóxicas, CD8 y macrófagos. Estas se van a encontrar cerca de las fibras musculares dañadas. También en esa patología vamos a tener expresión de moléculas como la HLA. Esta va a ser de clase 1 y clase 2. Y se van a
estas se van a encontrar aumentadas en el sarcolema. Toda esta expresión de células y moléculas puede ser la que esté mediando la lesión que encontramos en esta patología. La que sigue, por favor. En cuanto a la morfología, en esta enfermedad las células inflamatorias se van a encontrar en el endomicio. Recordemos que el endomicio es el fascículo que envuelve y separa una fibra de otra. Entonces aquí va a haber, aquí los linfocitos TSD8 y otras células linfoides van a rodear y van a invadir las fibras musculares sanas. Va a haber fibras necróticas y fibras en regeneración. ¿Cómo lo podemos ver en esta imagen? Que se pueden ver fibras dispersas, necróticas en regeneración, o focos necróticos y focos en regeneración. Esa es como la lesión característica en esta patología. La que sigue, por favor. El cuadro clínico es inespecífico. Se considera de inicio subagudo. La característica más específica es como lo dije en la definición, la debilidad muscular difusa de predominio proximal, sobre todo en músculos de las extremidades, así como en flexores del cuello. Recordemos que esta debilidad muscular tiene que ser simétrica. Lo que pasa en un lado tendría que pasar en el otro, teóricamente. Vamos a tener la presencia de artralgias y mialgias en un 30% y afección de órganos extramusculares. Sí, es muy frecuente que se afecte el esófago, produciendo disfonía, disfagia y dificultad para la deglución. También podemos tener, es algo también frecuente, trastornos pulmonares, como cuáles: disnea de esfuerzo, broncoaspiraciones, enfermedad pulmonar intersticial. ¿Por qué? Porque recordemos que es una patología que afecta a los músculos. Aquí la musculatura respiratoria, sobre todo el que se ve mayormente afectado es el diafragma. En la mayoría de estos pacientes podemos encontrar que hay insuficiencia ventilatoria, insuficiencia ventilatoria de leve a moderada, que va a evolucionar junto con el curso de la enfermedad. Esta va a mejorar con el tratamiento inicial o el tratamiento de base para la polimiositis, del cual voy a hablar en un momento. También va a haber afectaciones cardíacas, estas son menos frecuentes, pero puede haber arritmias, pericarditis, miocarditis, insuficiencia cardíaca congénita y demás. Algo que no les puse en esta diapositiva es que cierto porcentaje de los pacientes con polimiositis van a desarrollar tumores malignos. En la mujer puede haber cáncer de mama o cáncer de ovario, y en el hombre cáncer de pulmón o cáncer de próstata. Me parece que el porcentaje de los pacientes es entre un 10 y un 15% de los pacientes con polimiositis. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, aquí vamos a ocupar unos criterios según la GPC. Es como las pautas de diagnóstico. Los criterios son de Bohan y Peter. Estos van a evaluar el compromiso muscular, la biopsia muscular, la elevación de las enzimas musculares y la electromiografía. Estos criterios van a servir para polimiositis y dermatomiositis. Por eso es que en el último apartado, dice características dermatológicas, pero aquí en la polimiositis no lo vamos a ocupar. Permítame un segundo. La que sigue, Iván, por favor. Estos son los mismos criterios, pero ya más enfocados a la polimiositis. Entonces, como ya les había dicho hace rato, lo que vamos a evaluar van a ser los rasgos característicos, las manifestaciones clínicas. Vaya, vamos a ver si es de un inicio subagudo en edad adulta, si hay debilidad muscular difusa de predominio proximal y simétrico, manifestaciones sistémicas. Ya les dije, si se ven afectados algunos órganos extramusculares, puede haber disfagia, afección intersticial. Vamos a ver alteraciones del laboratorio, elevación de enzimas musculares, sobre todo la creatinina fosfoquinasa, aunque también se puede elevar la aldosa, la mioglobina y el lactato deshidrogenasa. En la electromiografía lo que podríamos observar van a ser patrones de potenciales miopáticos de unidad motora con descargas espontáneas o no. Y la biopsia muscular, esta es, digámosle que la más importante, porque la mayoría de los autores mencionaba que este es el gold estándar, la biopsia muscular, donde vamos a ver mionecrosis y regeneración. Ya les había dicho que puede ser focal o dispersa. Va a haber infiltrado del endomicio en células mononucleares como linfocitos TCD8. Va a haber invasión de fibras no necróticas.
por células mononucleares como macrófagos y linfocitos TCD8. Y va a haber la expresión de antígeno de MHC de clase 1, también de clase 2, en las fibras musculares. Tenemos que evaluar también trastornos asociados ya independientemente de la enfermedad, como conectivopatías, como lo son la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, la espondiloartropatías, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide o síndrome de Sjögren, algunos otros trastornos inmunitarios, alguna infección por VIH o cáncer, porque ya les había dicho que cierto porcentaje llega a presentar neoplasias. Las categorías diagnósticas en las que lo vamos a agrupar van a ser la polimiositis definida, polimiositis probable y la polimiositis posible, estas tres categorías. Para cada una categoría tendríamos que cumplir ciertos criterios de la tabla anterior. Entonces, para la polimiositis definida, tendríamos que tener una clínica característica con una biopsia confirmatoria. Una vez que tenemos la biopsia confirmatoria, ya los demás estudios son como irrelevantes, porque pues este es el gold estándar. En la polimiositis probable, esta podemos tener de dos patrones. El primer patrón es la clínica característica más hallazgos en electromiografía y elevación de las enzimas musculares con detección completa de biopsia muscular. El patrón 2 es una clínica típica con una electromiografía compatible con elevación de enzimas musculares y evidencia de miopatía inflamatoria necrosante en la biopsia. Y para la polimiositis posible, es una clínica y una electromiografía compatible con elevación de enzimas musculares, pero la biopsia va a salir normal o va a salir inespecífica. La que sigue, por favor. Bueno, antes, como se pudieron dar cuenta, el diagnóstico se va a basar en síntomas clínicos, la electromiografía y la elevación de la creatininas en suero, junto con la biopsia. Entonces, para el tratamiento de las miopatías inflamatorias se va a basar en la administración de glucocorticoides e inmunosupresores, sin olvidar la terapia física y de rehabilitación. Los glucocorticoides que vamos a poder prescribir son la prednisona, la metilprednisolona, y los inmunosupresores van a ser las ciclofosfamidas, aciatioprina y metotrexato. El tratamiento aquí tiene que ser individualizado porque es una patología con un cuadro un poco inespecífico. Vamos a valorar el estado del paciente y de ahí partir para una buena terapéutica. Las guías de práctica clínica básicamente decían esta combinación de glucocorticoides e inmunosupresores. De vez en cuando pueden poner un AINE si hay características de dolor, pero pues básicamente es eso. La que sigue, por favor, Iván. Bien, vamos a continuar con el tema de hiperuricemia y gota. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bien, encontramos que hiperuricemia lo define, según la guía de práctica clínica, una concentración sérica de ácido úrico, ya sea mayor o igual de 6.8 miligramos por decilitro, que esto va a ocasionar una disminución de la solubilidad del mismo, y de esta forma va a generar los depósitos ya sea en el líquido sinovial y también en los tejidos. La encontramos que puede ser primaria por un defecto enzimático en la síntesis de purinas y secundaria por la sobreproducción o que no se esté excretando de manera correcta. Dale a la siguiente, porfis. La gota, del latín gota, en alrededor del siglo 1800 lo definían que era una enfermedad que se depositaba un veneno de manera de gota a gota, y por eso se le definió así como gota. Esta ya es la enfermedad, o bueno, lo que sigue después de una hiperuricemia mantenida. Es una enfermedad metabólica caracterizada por artritis, ya sea monoarticular o poliarticular, donde van a existir los depósitos de cristales de urato monosódicos en diferentes tejidos como sinovia, bursas, tendones, riñones, y un aumento sostenido del ácido úrico en plasma. Lo que les decía, esto va subsecuente a una hiperuricemia. Pueden haber tofos en la exploración física o radiológica. Va a prevalecer en la población masculina y también en la población hipertensa. ¿Le das a la siguiente, porfis? De manera rápida, solamente para saber de dónde viene el ácido úrico, que es el metabolito terminal de las purinas, por un catabolismo de los ácidos nucleicos. Y es importante porque en esta parte de acá es donde va a actuar el alopurinol que se utiliza para esta patología. Dale a la siguiente, porfis.
Factores de riesgo. Vamos a encontrarlo en un 40% asociado a problemas genéticos y también por una ingesta de alimentos ricos en purinas. Eso es para la gota, y para hiperuricemia encontramos que hay un incremento de la longevidad, tanto como de dieta, estilos de vida pues poco sanos, por decirlo así, y enfermedades como comórbidas, como hipertensión, diabetes, entre otras. Dale a la siguiente, porfis. Los factores de riesgo me los asociaban dependiendo a la edad, cuál era el principal. De los 20 a los 40 años es una hiperlipidemia. De los 40 a los 60 vamos a encontrar que es alcohol y obesidad. El alcohol va a ser un predisponente muy importante para ese grupo etario. Y por arriba de los 60 años, tanto para mujer como para hombre, va a ser igual. Dentro de los medicamentos vamos a encontrar tiazidas. Es un problema para los que son hipertensos porque, bueno, decía en la guía de práctica clínica que hay que cambiarlos a los sartán preferentemente. Y también aspirina a dosis bajas, que también en una persona que esté bajo tratamiento con aspirinas por algún infarto de miocardio, es importante, pero no mencionaba nada de que se debería de cambiar. Y también otros medicamentos como las ciclosporinas, tacrolimus, ácido nicotínico, entre otras. Dale a la siguiente, porfis. Dentro de la historia natural era importante, así estaba en la guía de práctica clínica y en otros artículos que estuve revisando, lo iban a dividir en 4 etapas. En la primera va a ser la hiperuricemia de manera asintomática, que ya lo habíamos visto, es por los niveles séricos por arriba de 6.8 miligramos sobre decilitros, y no va a presentar depósitos tubulares de uratos todavía para esa etapa, que es una de las primeras. No pongan atención ahorita al tratamiento porque no venía así, pero lo ordené para que sea como que se vaya aunado a la etapa donde estamos presentando. Dale a la siguiente, porfis. En la etapa número 2, vamos a encontrar que es en un ataque agudo de la gota. Ya lo podemos encontrar con dolor severo, principalmente nocturnos o matutinos. Puede ceder o no, con o sin tratamiento. Dura alrededor de 3 a 14 días y lo podemos ubicar en empeine, tarso, tobillo, rodilla, cadera, muñeca, dedos, principalmente extremidades. Vamos a encontrar la tetrada de Celsius, que se va a diferenciar por dolor, rubor, tumor y calor, en donde esté la articulación afectada, y puede estar asociada o no una leucocitosis, velocidad de sedimentación globular elevado y una linfangitis. Dale a la siguiente, porfis. En esta etapa vamos a encontrar algunos factores desencadenantes, principalmente traumas asociados, ya sea por actividad forzada, principalmente en los deportistas, o algún accidente vehicular. El alcohol, que como recuerdan era un potente predisponente y desencadenante de la misma, algunos fármacos, y también anestesia en cirugía. Todos los que sean gotosos deben de estar de manera profiláctica con colchicina, que si no van a desarrollar un ataque agudo de gota. Laza la siguiente, porfis. La otra. En el periodo número 3, bueno, en la etapa 3 es un periodo intercrítico donde está en la fase aguda a la fase crónica, es un intermedio. Se va a presentar pues por ya ataques subsecuentes en un periodo de 6 meses a los 2 primeros años, y ya los cristales van a estar en niveles bajos en el líquido sinovial. Esto es importante porque mencionaba que era el gold standard para el diagnóstico. Los traigo más adelante para que no estén anotando ahorita. Vamos a encontrar que van a haber ataques subsecuentes de poliarticulares, o ya sean graves, van a ser más graves y también prolongadas. Una bursitis principalmente subdeltoidea, o también retrocalcánea y en el tendón de Aquiles. Dale a la siguiente, porfis. La otra.
La otra, porfis. En la etapa crónica, que es ya la etapa final y la número 4, vamos a encontrar que los depósitos van a estar depositándose de manera continua, que van a ocasionar una mayor rigidez crónica e inflamación articular. También los tojos vamos a encontrarlos de manera subcutánea y estos van a ser importantes porque, bueno, ya es una etapa crónica, pero sí ayudan al diagnóstico. Como ven en la imagen, ya las articulaciones se ven un poco, pues ya no tienen una forma normal y ya se ven donde pueden encontrarse los depósitos de urato. Dice, según Hench, que para llegar a esta etapa tarda alrededor de 12 años. Dale a la siguiente, porfis. Esos son algunos depósitos de urato que podemos encontrar en la exploración física, principalmente en hélix y antihélix, que si se llegaran a romper, iban a salir un material pastoso blanquecino con alto contenido de uratos. Bueno, este es del dedo, del pie, pero nada más para esquematizarlo. Dale a la siguiente, por favor. La otra. El diagnóstico, según la guía de práctica clínica, va a ser por monoartritis aguda recurrente y principalmente en los pies. El gold estándar mencionaba que era hacer un examen de laboratorio donde íbamos a evaluar los cristales en líquido sinovial, pero pues como tal no es un examen de rutina. Entonces vamos a establecer el diagnóstico a través de los criterios del Colegio Americano de Reumatología, que va a contener lo siguiente, ya sea por urato monohistódico en líquido articular, tojos que van a contener los cristales de urato, ya sea por un análisis químico o microscopía de luz, y también 6 o más características clínicas de laboratorio y radiológicas, ya sea como más de un ataque de artritis aguda, inflamación máxima desarrollada en un día, entre otros. Entonces, a través de ellos vamos a ir dándole más fuerza al diagnóstico para ver si realmente el paciente tiene gota. Dale a la siguiente, por favor. Dentro de los laboratorios, bueno, ya habíamos mencionado que era la presencia de cristales de urato, líquido sinovial, que va a ser negativo para microorganismos y una hiperuricemia. Tras el primer ataque que haya tenido la persona, puede que los niveles séricos sean normales de ácido úrico, entonces hay que retomar a las 2 semanas otra vez los niveles séricos de ácido úrico. Una cosa particular es de que un ácido úrico elevado no hace el diagnóstico de gota, pero también tenerlos normales no lo van a excluir. En los estudios radiológicos vamos a encontrar que hay edema periarticular en sitio afectado. Ya van a aparecer quistes subcorticales y erosiones y calcificaciones. Estos ya van a ser en etapa crónica, no van a ser de primera instancia o porque tenga niveles elevados de ácido úrico. Entonces estaríamos hablando de una etapa ya avanzada. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, íbamos, como les decía, las erosiones en muescas osteolíticas alrededor de los 5 milímetros y geodas en el hueso subcondral, que era, lo mencionaba, que era como acumulaciones de piedra, por así decirlo, ya sea en la base o cabeza de la primer falange del hallux, principalmente en la cabeza del primer metatarsiano, era como que una de las manifestaciones más comunes. Y bueno, así sería más o menos la destrucción que se daría en las articulaciones por niveles y también una mano tuberosa. Dale a la siguiente, porfis. El diagnóstico diferencial. Eso es importante porque como tal hay otras artritis, ya sea de tipo reumatoide o artritis séptica o una pseudogota que va a ser por el depósito de cristales de pirofosfato de calcio. No quise agrandar esta parte, solamente les metía como que lo más sobresaliente de esa enfermedad para compararlo con la gota,
Por ejemplo, en una artritis reumatoide vamos a encontrar que es simétrica y poliarticular, y los nódulos reumatoides van a ser firmes y no están en áreas extensoras. En artritis séptica, pues van a ser monoarticulares, obviamente una leucocitosis sinovial, y va a ser frecuente en pacientes con comorbilidad, perdón, como artritis previa, diabetes o esteroides. En la pseudogota van a ocurrir principalmente en articulares dañadas, ya sea por traumas o por cirugía o cualquier algún daño anterior a la articulación, y que los cristales iban a aparecer birrefringentes y van a ser positivos. Regresas, porfa, a la etapa número 1. Era lo que les decía, ya después de todo esto, el tratamiento pues iba a depender de cada etapa. En la guía de práctica clínica solamente lo van a encontrar para ataques agudos y crónicos, pero en otro librito que ya estaba viejito, pero venía yo creo que más completo, los encontré que los dividía por etapas el tratamiento. En la etapa número 1 decía que era importante hacer un cambio en el estilo de vida y que a veces con eso se solucionaba, si es que no existía tendencias genéticas. Le das a la siguiente, por favor. La otra. Para la etapa número 2, en un ataque agudo, era importante asociarlo con colchicina, que iba a disminuir todos los problemas articulares, una mejoría antes de las 24 horas de preferencia, vía oral en esa dosificación, y mantenerla hasta que ceda el dolor o hasta que comiencen los problemas gastrointestinales, lo que pase primero, ahí decía. Esa es la dosis máxima de alrededor de 6 miligramos sobre 24 horas, y continuar 1 miligramo al día por alrededor de un año. Si es que no tolera la vía oral, esa es la dosificación para diluirla en suero fisiológico. Dale la siguiente, porfis. Había otros medicamentos que se pueden emplear, como un AINES. La indometacina era muy común utilizarla debido a sus pocos reacciones adversas que tenía, y también asociarlo a bueno, en el caso que no se puede indometacina, también podemos utilizar diclofenaco o naproxen, principalmente a dosis altas en los primeros 4 días, y ya irla bajando de los 7 a los 10 días siguientes. Y también utilizaban Enterociclovix, que era un AINE selectivo por las COX-2, o analgésicos opioides en el caso de que ya tengan dosis máximas en colchicina y aparte un AINES también a dosis altas y no ceda, entonces se pueden emplear los analgésicos opioides. Y para casos ya más difíciles decía que también se pueden emplear tanto corticoides y la ACTH, pero iban a ser de menos especificidad. Pero cuando ya estamos en esta etapa ya es para referirlo al reumatólogo. Dale a la siguiente, por favor. La siguiente. Ajá. En esa. En el periodo número 3 o intercrítico, en el libro que les decía, lo dividía, ya sea si era un paciente de tipo normoexcretor, que se iban a indicar principalmente uricosúricos, como el Probenecid, que disminuye la reabsorción de ácido úrico, y también asociado a colchicina. Todos iban a estar asociados a colchicina por lo general. Si es hiperexcretor, indicar inhibidores de las purinas, como el allopurinol, que recuerdan que alteraba el metabolismo de las purinas, como les había dicho en la primera imagen, y también asociado a colchicina. Hay otros que ya vienen los dos medicamentos juntos, como el allopurinol con la colchicina, que es colpuril y colpuril 300, que también se pueden emplear. Esto es para la fase número 3. Y ya en la etapa crónica, dale a la siguiente, por favor. En el tratamiento farmacológico para la etapa crónica, lo podríamos continuar con colpuril si es que se estaba utilizando hasta 6 meses y a 1 año para
continuar con allopurinol toda la vida, en dosis de 100 miligramos al día más o menos, y si requiere este ajuste hay que aumentar la dosis. También si hay un problema renal, dar un reajuste a la función renal, y también emplear úricos, 1 a 2 semanas después del ataque agudo. El Probenecid, que se utilizaba mucho. Dale la siguiente, porfis. Y ya, esa. Como medidas generales, pues tenemos que cambiar el estilo de vida, que como las articulaciones van a estar dañadas, hay que tener una actividad física moderada o poco intensa, dependiendo la condición y en la etapa que se encuentre la persona. Principalmente evitar la ingesta de alcohol, controlar el peso, no fumar, y también mencionaba la guía de práctica clínica que se puede emplear el uso de hielo en las articulaciones para disminuir el dolor, y la dieta principalmente, como ya decía, disminuir peso, dieta hipocalórica, baja en grasas y purinas, que van a evitar todo este tipo de alimentos que van a ser altos en purinas, abundantes líquidos, y mencionaba algo que se me hizo como que raro, no sé en qué se relacione, que es la ingesta de leche o yogur, para que decía que tenían menos episodios de ataques agudos según la guía de práctica clínica, y carbohidratos complejos. Dale la siguiente, porfis. Bien, creo que continúa mi compañera Alicia. Bueno, yo les voy a hablar de la espondilitis. Dale a la que sigue, por favor, Iván. Ahí detente tantito, doctora. Rubén. ¿Me escuchas, Rubén? Alguien que le mande una señal a... Bueno. Sí. Aquí ando, Doc. El clopidogrel no está indicado en niños ni en adolescentes, es nomás para adultos. Sí, no se debe de usar ahí, no sé dónde lo hayas encontrado o por qué, pero es solamente, exclusivamente para adultos. Y a veces se utiliza con otros medicamentos, pero como tal, yo no lo encontré el uso que tú haces mención. ¿Sí? Yo creo que nos vamos a quedar aquí, doctores, porque tengo que ir a quirófano. Nos vemos mañana miércoles.